Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don José González. Muy buenas noches, José. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallada. Vamos a empezar, si le parece, con el tema de la corrupción. La corrupción parece que es un mal endémico en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy, acudirá al Congreso el día 1 de agosto a dar su versión sobre el caso Bárcenas, el culebrón Bárcenas. También debido al malestar general, piensa usted, y sobre todo al malestar de Europa también. Hombre, a él no le ha quedado otro remedio que presentar en sede parlamentaria, no en el Congreso porque está en obras, pero sí en el Senado, y las peticiones de firma a través de la organización Abbas, los representantes de otros grupos parlamentarios que están diciéndole que o se presenta, y sobre todo la presión del señor Rubalcaba, que dijo que si en sede parlamentaria Rajoy no daba explicaciones, iba a una moción de censura. Rajoy no ha sido estúpido, va a presentar en el Senado, pero no solo para tratar el tema Bárcenas, sino también para tratar cómo está la situación económica, o sea, un poco escabullir el tema mezclándolo con otras cuestiones. ¿Que la explicación será suficiente? Lo dudo. Ellos intentarán esquivar las cosas. Ya la primera vez que le preguntaron sobre qué opinaba sobre Bárcenas en la cárcel, contestó con aquel famoso sobre la segunda y tal. O sea, que es algo por el que pasan de puntilla siempre y que no quieren entrar en profundidad. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues todo hace apuntar de que no quieran entrar en profundidad en que la dirección del PP de los últimos 30 años ha sido la promotora, la encubridora, la cómplice necesaria para que se pagasen esos sobresueldos para una financiación irregular del partido, al margen de lo que dice la ley de financiación de partido, y en el que están implicados desde el anterior presidente del gobierno, el señor José María Aznar, hasta la señora Cospedal. ¿Y qué opina del vídeo de María Dolores Cospedal, que por lo visto ha levantado bastantes ampollas a nivel de las redes sociales, teniendo en cuenta que no todo el mundo, bueno, yo por lo menos no tengo cuenta en Suiza, no sé usted si tiene cuenta en Suiza. ¿Vosotros os imagináis que a un presidente o una presidenta del Partido Popular en una comunidad autónoma se hubiera sabido que ellos, su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o han evadido, se han quedado con dinero que no era de ellos, y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza? A que yo ya habría tenido que dimitir. La verdad que casi ninguno de nosotros tiene cuenta en Suiza, y ella decía que si nos imaginábamos que algún dirigente del Partido Popular pudiese tener cuentas en Suiza, ella tendría que dimitir. Resulta que el gerente del partido, durante los últimos 30 años, tesorero del partido, tiene cuentas en Suiza, y según la declaración al juez Ruth, esas cuentas no son solo de él. La señora Cospedal tendría que haber dimitido, y el hecho real es que ni ha dimitido en los cargos que tiene orgánicos dentro del Partido Popular, y mucho menos en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces, sí, Castilla-La Mancha. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Pues que los mismos militantes del Partido Popular le dijeran: oye, cumple tu palabra. Pero aquí nadie hace nada, salvo la honrosa excepción del señor Griñán, que dijo que él se mantendría la legislatura completa, los 4 años, al frente de la presidencia del Parlamento, del gobierno andaluz, no del Parlamento, sino del gobierno andaluz, y debido a cuestiones personales y a la presión que ejercen los medios de comunicación por los casos de los ERES irregulares, dice que dimite ahora cuando se inicie el nuevo curso político, o sea, en septiembre. Ahí vemos que hay cosas que empiezan a cambiar, al menos aparentemente, dentro del Partido Socialista. Alguien que parece involucrado, supuestamente involucrado en un caso de corrupción, no tiene ningún problema y va a presentar su dimisión. En el Partido Popular no, en el Partido Popular se niega la mayor, se querella uno contra los medios de comunicación, o se querella contra el partido que está haciendo el apunte más exacto, que es Izquierda Unida, que ha dicho: no, esto no es un caso aislado, esto es un caso de corrupción general e institucional dentro del Partido Popular. Hay un comportamiento diferenciado, al menos en el Partido Socialista Andaluz, PSOE. Y a nivel judicial, porque el juez Ruiz es un juez incómodo, como ha sido también el juez Silva.
A mí lo que Y el juez Garzón también. Claro, por eso, al juez Porque Garzón toda parte del juez Garzón, que fue el que empezó a investigar todo el tema de la trama Gürtel. Al juez Garzón ya se lo cargaron. Al juez Silva lo han apartado del caso Bankia y encima ahora estamos esperando la resolución del Supremo sobre si le apartan, le sancionan o qué por el tema de que dicen que ha cometido prevaricación. Y al juez Ruth me imagino que pasará lo mismo. Además hay que tener en cuenta que la sala que está preparando todo el caso del señor Bárcenas, el titular no es el señor Ruth, el titular es alguien que viene del Supremo, el antiguo portavoz creo que es, o vocal del... Él es un juez de refuerzo. Él es un juez de refuerzo. Entonces, ¿qué van a hacer? Quitarlo y dejar esto al titular. Si eso pasa, lo más seguro es que todas las diligencias previas quedan anuladas, con lo cual tendríamos a Bárcenas en la calle. O van a dejar que el juez Ruth instruya todo el caso y esperar a que el titular, una vez termine la instrucción, vuelva a la titularidad de ese juzgado, de esa sala. No se sabe. El titular sigue que si eso pasara, el Supremo tendría que esconderse en 20 metros bajo tierra. No lo sé, esperemos, seamos ingenuos, confiemos. Bueno, el presidente del Tribunal Constitucional tampoco se ha escondido de su militancia del PP. Por eso le digo, esperemos, seamos ingenuos, creamos que los Reyes Magos vienen el 6 de enero y entonces a lo mejor resulta que sí, que se va a terminar la instrucción y vamos a llegar hasta el final en este caso, que cada vez es menos el caso Bárcenas, cada vez menos el caso Gürtel y cada vez es más el caso Geno. De no ser así, quedará en evidencia, como esta semana ha quedado, que la independencia del Poder Judicial es más nominal que real. ¿Cómo es posible que el presidente del Consejo General del Poder Judicial pertenezca a un partido político? ¿Cómo es posible que en la Comisión Nacional de Valores hayan cargos del Partido Popular, militantes del Partido Popular, personas que cotizan al Partido Popular? Bien es cierto que la ley no exige que no esté en ningún partido. Bien es cierto que tiene sus ideas y está más próximo a una organización política que a otra, pero hasta este momento nunca había ocurrido que un militante confeso desempeñara un alto cargo de la administración. Aunque la ley lo permite, la ética indica que eso no está bien. Lo normal sería que este señor presentase su dimisión y no pasaba nada. Oiga, por una incompatibilidad ética, no por una incompatibilidad legal, sino ética. Pero aquí la ética parece que es tan virtual como las declaraciones del presidente del gobierno que declara detrás de una televisión de plasma. Es tan virtual como aquella frase de la señora Cospedal que decía: si yo tuviese cuentas, algún dirigente del Partido Popular tuviese cuentas en Suiza, yo presentaría la dimisión. Son frases que ellos lanzan que después no cumplen. Como el pago en diferido, ¿no, José? El pago en diferido, los sobres en negro que después no existen, los contratos que no son contratos, no tengo ninguna vinculación, pero sí la tengo y la tengo hasta el día de ayer. Todo ese tipo de cosas que ha hecho el Partido Popular y que no la ciudadanía no ha sacado las consecuencias últimas de la podredumbre en la que nos están metiendo a todos. Porque una vez empieza a pudrirse el edificio del Estado, termina pudriendo a la sociedad. Porque cuando los que tienen que dar ejemplo son los que cometen prevaricación, son los que se cobran sobresueldos, son los que ayudan a los amigos con cargos a presupuestos generales del Estado. Al final, un ciudadano cualquiera pues se lleva un bolígrafo de una oficina de administración, se lleva una caja de clip, quita una multa y la corrupción empieza a extenderse. La corrupción es como el cáncer. Cuando entra en metástasis no hay forma de pararla. Cuando todo vale, ya no hay forma de pararlo. Entonces, estos señores que son los que se presentaron como paradigmas de la honradez, de la buena gestión y de la eficacia, lo que tendrían que hacer, simplemente por ética, es dimitir y dar paso a otras personas. No defender a los corruptos, sino ser ellos los primeros, los que pusiesen en la lista, no, son estos, o al menos estos son los sospechosos, y que la justicia investigue. No se puede uno escudar ahora diciendo que no podemos ser portavoces o voceros de un presunto delincuente. Aunque ellos dicen que no es presunto, sino que es un delincuente. Y recordemos, Bárcenas es presunto delincuente. Igual que si se demostrase lo de los sobresueldos, el señor presidente del gobierno, el señor Rajoy, también es un presunto delincuente. Eso es lo que es aforado y no va a ir a declarar. La presunción va en dos vías, tanto del que está hoy en prisión por peligro de fuga, no cumpliendo condena, como de aquellas personas que él acusa como receptoras de sobresueldo
como colaboradores necesarios, cómplices necesarios para perpetrar lo que se ha estado llevando en Génova durante los últimos 30 años. No, este señor no tenía un despacho en otro edificio, en otra provincia, en otra comunidad autónoma, no, este compartía pared con la máxima dirección del Partido Popular. Hagan lo mismo que han hecho el Partido Socialista en Andalucía, presenten la dimisión, no ha pasado nada, y que los jueces determinen si hay responsabilidad penal. Responsabilidad ética sí la hay, ya solo por eso habría que dimitir. En 2 años han hecho bastantes cosas, pero negativas. ¿Hay algo positivo que ha hecho el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy? Positivo ha hecho que las nuevas tecnologías permiten declarar a través de una televisión de plasma. Han hecho en positivo que los medios de comunicación no puedan hacer preguntas en las ruedas de prensa. Han hecho en positivo que sus militantes de confianza ocupen los órganos de control del Estado. Eso es lo único que han hecho en positivo, y han creado puestos de trabajo para sus maridos, para sus parejas, para sus esposas. Esos sí han salido del paro. Para el resto de los españoles yo diría que más bien poquito. El paro no ha dejado de crecer. Los recortes en derechos sociales, como ahora el tema de la reproducción asistida, parece que tienes que ser mujer heterosexual y estar casado por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, si no, no hay ayuda. Para el resto, digo, poquito positivo han hecho. ¿Por qué cree usted que el modelo de familia tradicional debe estar por encima de otras opciones, de pareja de igual sexo o mujeres solteras simplemente? Porque ellos consideran, ya lo dijo la señora alcaldesa de Madrid, dijo que no se podían sumar peras con manzanas. Entonces, como vía ley no pueden acabar con el matrimonio de una buena parte de la ciudadanía, lo hacen vía recorte. De la misma forma que han ido a la privatización en sanidad y han recortado en educación, porque ellos quieren privar la educación privada y quieren ayudar a la medicina privada, pues ahora vía recortes y eficiencia sanitaria, todo esto entre comillas, ahora dicen, bueno, solo las mujeres heterosexuales debidamente casadas con un varón, según dicen ellas, son las que pueden asistir al tema de la reproducción asistida. Si uno es una mujer soltera y no es heterosexual, no. A no ser que tenga dinero. Porque es como ellos utilizan aquello del chiste de, si tú eres rico y eres de raza negra, tú eres afroeuropeo o afroamericano. Si tú eres negro y eres pobre, tú eres negro. Entonces, para ellos, si tú tienes dinero, tú eres gay, pero si no, eres un homosexual despreciable. Cuando uno rasca un poquito en la superficie del discurso este del buenismo que tiene el Partido Popular y se enfrenta a la realidad, lo que ve es declaraciones como el responsable de Marca España diciendo catalanes de mierda. Declaraciones como la diputada Fábrega que decía que se jodan. Como la señora ministra, la Ana Mato, la señora ministra de Sanidad, que dice no, solo mujeres heterosexuales y casadas. Entonces, es simplemente rascar. Lo bueno de cuando hacen estas cosas, que ellos dicen que son errores, que para mí no lo son, es cuando se demuestran verdaderamente sinceros y es cuando muestran verdaderamente su cara. Lo que tendrían que hacer es mostrarse siempre así para que el resto de los ciudadanos y ciudadanas podamos ver quiénes son. Detrás de todas esas buenas palabras, de todos esos discursos perfectamente estudiados, ¿quiénes son? Cómo espían a otros partidos, como en Cataluña, cómo dicen abiertamente, no, yo tengo un fiscal, cómo colocan en las máximas magistraturas y en los órganos de control del Estado a militantes de su partido, cómo si eres homosexual tienes menos derechos. Empezaron intentando restringir el derecho al matrimonio y a la adopción, ahora es directamente no vas a poder tener hijos, a no ser que tengas dinero. En educación ellos prefieren una masa dócil y analfabeta. ¿Por qué? Porque los ricos, los que tienen dinero, sí podrán pagarse la universidad, tanto privada como pública, a ellos les da igual los criterios de las medias de exámenes. ¿Por qué? Porque si tú eres rico y puedes pagarlo, ¿a ti qué más te da? Sacar un 6 que sacar un 0, tú pagas tu matrícula y sigues. Si eres el hijo de un trabajador, no puedes. Entonces, aquí se ve un componente clasista muy importante. Aparte de su homofobia,
el clasismo. Eso es lo que es el Partido Popular y nada más que hace falta que se rasque un poquito en la superficie y el nacionalismo este español rancio, que ya solo les queda lo de la España una, grande y libre. Una porque si hubieran dos nos marcharíamos a la otra, grande porque caben hasta ellos y libre para llenar una loto, porque para otra cosa no más. ¿Se está gestionando lo público en razón de su ideología entonces? Porque realmente en el tema este se está lanzando un mensaje discriminatorio para las mujeres lesbianas y mujeres solteras, en definitiva, que su opción sexual es la que es y punto. No, no solo eso, se las está criminalizando y se está haciendo lo mismo que en la Alemania nazi. En la Alemania nazi a los hebreos se les ponía una estrella amarilla y a los homosexuales un triángulo rosa. Esto no ha llegado a ese grado, pero si esperamos un poco, a lo mejor llegan. Mediante el decreto ley, mediante supuestos estudios de sabios, como en el caso de las pensiones, van criminalizando poco a poco a una parte de la sociedad y la van apartando de los derechos sociales conquistados durante la última mitad del siglo XX. Pasan a ser de facto ciudadanos de segunda. Han empezado con los homosexuales y como todos no nos movilicemos en defensa de los derechos que han conseguido, nos seguirán recortando los nuestros, los del resto, los de los heterosexuales, los de las otras minorías religiosas, de las otras minorías étnicas que existen dentro del Estado español, de los otros idiomas que se hablan en el Estado español. ¿Por qué? Porque el modelo educativo quiere una lengua vehicular. Me parece perfecto, pero lo que usted no puede hacer es recortar ayuda a colegios que hablen en las otras lenguas que están reconocidas. Son cooficiales. Cooficiales, por eso le digo. Entonces, han empezado a ir dando golpes. Si la gente no se moviliza, si la gente no protesta, porque como yo no soy catalán, a mí no me afecta, como yo no soy lesbiana, a mí no me afecta, como yo no soy X, a mí no me afecta, pues van golpeando a cada uno por separado. Y cuando nos vayamos a dar cuenta, vamos a estar mucho más atrasados que en 1975, que ya es decir. Se está respirando ciertos aires de la sección femenina, porque si la mujer debe ser, pues, no sé, mujer en el buen sentido de la palabra, como la entiende el Partido Popular, mujer heterosexual en su casa, cuidando a sus hijos, sus mayores. Sumisa. Porque si el marido le pega, pero no está hospitalizada, tampoco entra dentro de las estadísticas de violencia de género. Yo creo que es una mezcla entre la ética católica preconciliar y los sectores más rancios del franquismo. Eso sí, aderezado con políticas económicas neoliberales. Es un monstruo bastante terrible y que da mucho miedo, porque en vez de atacar a la sociedad en bloque, la va separando por segmentos y poco a poco la va cercenando sus derechos. Cuando nos vayamos a dar cuenta, cuando pasen estos 4 años de Rajoy y hagamos balance de la situación, veremos que estamos mucho peor que el año 1975, que con la muerte del dictador las mujeres eran menores de edad, necesitaban al marido, al padre o al hermano para poder abrir una cuenta corriente. Es lo último que ya falta, convertir a las mujeres en ciudadanos de segunda. Y mientras, al resto los vamos echando de los órganos donde podríamos reclamar nuestros derechos. Las tasas judiciales, ¿para qué? Para que solo tengan acceso a la justicia aquellos que tienen una renta determinada, es decir, los ricos. La violencia de género, si tu marido te pega y no te deja huellas, no te ha maltratado. Y así una y otra de las cosas. Antes de ayer o ayer, no recuerdo bien, estaba viendo la televisión y a las 6 de la mañana se estaba produciendo un desahucio en Madrid. El gobierno no ha parado de decir que todos los desahucios en España están parados. Falso, mentira. El domingo se suicidaba otro ciudadano porque lo iban a desahuciar. Entonces, mentir, cortar derechos, mentir, corromper, colocar a amigos, colocar a militantes. Se están adueñando de todos. Y si todos nosotros, que somos más, no nos movilizamos, se escudarán en su mayoría parlamentaria para llevarnos al pasado, a la parte más oscura del pasado. La mayoría absoluta son nefastas en cualquier gobierno. En este caso estamos hablando de nuestro país, España. Yo creo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
no solo corrompe en el sentido de meter mano a la caja, sino que cuando alguien se encuentra con la mayoría que tiene el Partido Popular, entonces utiliza el rodillo para traer su forma de ver el mundo. No quiere negociar, no necesita negociar, simplemente impone la fuerza de los números. Y si nosotros utilizáramos la matemática bien, veríamos que no son la mayoría. Tengamos en cuenta que en las pasadas elecciones, del 100% del censo electoral, solo votó el 60%. Y de ese 60%, el 31% votó al Partido Popular. Con lo cual, entre los que no votaron al Partido Popular, más la abstención y el voto en blanco, son más. Ellos no representan a la mayoría. Ellos representan a la mayoría de los votantes, pero no del censo electoral. O sea, hay una trampa cuando se nos dice que ellos son mayoría. No, no, ellos son mayoría porque tienen más representantes en el Parlamento, pero la sociedad es mucho más que lo que se sienta en el Parlamento. Por eso es necesario que la ciudadanía se organice y se movilice para evitar que estos sigan haciendo lo que están haciendo. Por eso se ha aumentado el presupuesto de las fuerzas de seguridad del Estado. El material antidisturbio, tanto para la Guardia Civil, Policía Nacional, más Policía Autonómica, se ha disparado por N. Entonces, ellos se dan cuenta de que a pesar de que tienen mayoría en el Parlamento, no van a poder imponer todas sus cosas, porque va a haber una contestación en la calle. Y para evitar esa contestación, ya está la policía. Los señores policías deberían ser conscientes de que los están utilizando y deberían ser también consecuentes con aquella máxima que decía que toda orden injusta no hay que cumplirla. Ellos saben que los desahucios son injustos. Ellos saben que la ciudadanía, cuando se manifiesta contra los recortes, cuando se manifiesta en las mareas, cuando se manifiesta en cerca al Congreso, lo que está pidiendo es que se cumpla al menos aquellos principios de la Constitución que garantizan nuestros derechos. Por lo tanto, reprimir eso es una orden injusta. Se la dé quien se la dé el delegado del gobierno o se la dé un juez, están corrompiendo el espíritu de la ley. Por lo tanto, niéguense, que no pasa nada. Porque así, cuando vayan a por ellos, cuando les congelen los salarios, cuando también les quiten sus casas porque los salarios no den para pagar las hipotecas, cuando no puedan llevar a sus hijos a los colegios, cuando no puedan llevar a sus familiares a los hospitales públicos, se acordarán de cada porrazo que dieron, se acordarán de cada pelota de goma que dispararon por haberse equivocado en donde tenían que haber estado, o sirviendo a los políticos que les mandan, o sirviendo a la ciudadanía que reclama sus derechos. Entonces ya es hora de que empecemos la desobediencia civil, porque si no, nos van a quitar todo y no vamos a tener mecanismos para poder protestar. El año que viene se van a celebrar también elecciones europeas. Europa cada vez más distante respecto de Canarias. ¿Qué nos está aportando Europa a nuestra comunidad autónoma? Se dice que estamos en crisis y que no hay dinero. Vamos a ver. Esta semana se firmaron los acuerdos de pesca con Marruecos. Marruecos se lleva por la patilla, porque no es otra, 40 millones de euros anuales porque la flota canaria y andaluza vaya a pescar a las aguas del Banco Pesquero Canario Sahariano. El nombre dice lo que es, Banco Canario Sahariano. Marruecos no aparece por ningún lado. Recordemos que el Sáhara Occidental es un territorio que está ocupado por Marruecos, que está en litigio. Por lo tanto, si tuviéramos que pagarle a alguien, tendríamos que pagarle a la República Árabe Saharaui Democrática. Si tuviéramos que pagarle a alguien, mientras no esté claro de quién es ese territorio, a Marruecos no hay que darle un duro. Entonces, eso de que no hay dinero para financiar ciertos proyectos en Canarias porque la Unión Europea no tiene dinero es falso. El dinero está, pero se gasta en lo que a los políticos les interesa. Las regiones de ultraperiféricas como Canarias no reciben esos fondos porque los intereses de la Comisión Europea son otros, muy distintos. Ellos obedecen a otros intereses, no sabemos cuáles, porque a la Comisión controlarla es casi imposible. La burocracia europea es demasiado confusa. Tenemos el Parlamento Europeo, tenemos la Comisión Europea y después tenemos la reunión de ministros exteriores. Con lo cual, ¿dónde está la ciudadanía? ¿En qué elemento interviene la ciudadanía? Lo ideal sería que se convocase una constituyente en el ámbito europeo, que se eligiese un gobierno europeo de verdad, que los estados nacionales fuesen perdiendo soberanía
para que las cuestiones que nos afectan a todos los europeos se pudiesen resolver, porque si no terminaremos hablando de Europa en tercera persona, algo que nos atañe mediante su burocracia, pero que es incontrolable en todos los sentidos. Ya sé que a veces soy pesado cuando pongo ejemplos, pero el Tribunal de Derechos Humanos dijo que la ley hipotecaria española era injusta, que tenía que modificarse. El PP, con nocturnidad y sin control parlamentario, aprueba una modificación que en nada soluciona el problema de los desahucios, pero la Unión Europea no tiene mecanismo para imponerle al gobierno español, no, la ley tiene que decir esto, esto y esto, y tiene que defenderse efectivamente los derechos de los ciudadanos. Por tanto, cuando ellos quieren hacer algo, lo hacen, pero cuando no, no podemos hacer nada. Y entonces lo que pasa, estamos hablando de una Unión Europea en tercera persona que solo nos perjudica, y eso va en contra de que el europeo, el ciudadano, se sienta representado en estas instituciones, y parece que Bruselas es el enemigo, cuando en realidad el enemigo son los políticos de los diferentes partidos que obedecen a sus propios intereses y que en modo alguno son equivalentes a las necesidades de los ciudadanos. También en España se percibe ahora la situación más grave, más pesimista que el pasado año. ¿Cómo lo percibe usted? Estamos peor. A pesar de que el gobierno y el ministro de Guindos se empeñan en hablar de que hay brotes verdes, de que el paro se reduce, la realidad objetiva es que ni el paro se reduce, porque la encuesta de población activa dice que no es cierto. El poder adquisitivo de los españoles, de la ciudadanía, cada vez es más bajo. ¿Por qué? Porque los impuestos se han subido, no solo los impuestos directos, sino los impuestos indirectos, aquellos que afectan tanto al que tiene dinero como al que no tiene dinero, IVA e IGI. Entonces, claro, uno cuando a final de mes los que tienen la suerte de estar trabajando reciben la cantidad de dinero por su trabajo, van a hacer la compra, se dan cuenta de que cada vez pueden comprar menos. Que los contratos están en peor calidad, casi todos son en precario los nuevos que se han hecho, que los convenios laborales no se han renovado. Sí, es normal que el ciudadano sienta que la situación es mucho peor, aunque el político y algunos medios de comunicación subordinados a intereses bastardos se empeñen en decir en que estamos mejor o, en su defecto, a echarle la culpa al gobierno anterior. Pero volvemos a las declaraciones del Partido Popular. Ellos decían que ellos no iban a hablar del pasado ni de la herencia recibida. Eso lo dijeron, lo dijo el señor Rajoy en el discurso de investidura. Pero cada vez que uno dice estoy peor que hace 3 años, la culpa es de Zapatero. Pero es que estos han hecho algo en estos años. Y han hecho lo que han querido. No vale eso con decir, no, es que Europa me lo impone. No, 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 usted está en Europa. Usted firma los acuerdos, usted firma los convenios, usted si quiere no los firme. Hay dinero para el rescate de Chipre, hay dinero para prestar a Portugal, hay dinero para Grecia, hay dinero para Irlanda, dinero del Estado español, hay dinero para la banca, dinero a un interés del 1% que después estos mismos banqueros se lo prestan al Estado a través de la deuda pública a un 5, a un 6, a un 7, dependiendo de la prima de riesgo. Por lo tanto, volvemos a lo de siempre, ¿estamos peor? Sí, la mayoría está peor. ¿Quiénes están mejor? Botín, los accionistas del Banco de Santander, los accionistas del BBVA, por supuesto, el Consejo de Administración de Bankia, el actual, el pasado y el otro, eso sí están mejor. El marido de Cospedal está mucho mejor, eso sí está mucho mejor que todo el resto. El resto de los españoles estaban muy mal. Y peor aún, ahora cuando pase el verano y todos esos contratos se terminen, otra vez repuntará el paro. Y ni brotes verdes, ni amarillos, ni de ningún otro color. La situación social será más conflictiva. De todos modos, el tema social, sobre todo el tema de las pensiones, educación y sanidad, realmente está prácticamente devastado, ¿no? Sí, mire, cuando empezó el debate de la reforma de las pensiones, que ellos llamaron a ese conjunto de expertos en el que la mayoría pertenecía al sector financiero,
y bancario, ellos decían que solo era un informe, que no era vinculante, que ya eso se vería en el Parlamento y que ya eso se vería en el Pacto de Toledo. Esta semana dijeron que ya hay que buscar alguna fórmula para que los fijos discontinuos y aquellos que tienen contratos parciales, a ver cómo sería la cotización. Porque si uno trabaja durante los 15 años, creo que son los que tiene que trabajar uno para poder tener derecho a la jubilación, uno que trabaje media jornada tendría que trabajar entonces 30. No es justo. Entonces están mirando a ver cómo cuadrar eso. Pero ya están diciendo que no ven la fórmula. Entonces, lo que decíamos, los que nos participábamos en debates, los que hemos participado en manifestaciones, los que nos hemos movilizado contra esta nueva reforma, decíamos, esto va a empeorar las cosas, lo único que quieren es beneficiar a la banca para que las personas contraten seguros privados, para que contraten pensiones privadas que mantengan su poder adquisitivo. Y nos decían, no, ustedes están especulando, la realidad al final se impone y resulta que va a ser que sí, que eso es lo que se está hablando en el Pacto de Toledo, que eso es lo que se está hablando en la Comisión, en la Diputación Permanente del Parlamento. Entonces, las pensiones van a estar peor. Sanidad, peor. Educación, peor. ¿Qué va a estar mejor? Las empresas que pujen por quedarse con la externalización de la sanidad. De la sanidad. Los colegios concertados Las universidades privadas. y las universidades privadas. La banca con los planes de pensiones. Eso van a estar mejor. El resto, otra vez, peor. ¿Es un problema del Partido Popular? Sí, porque son los que están en el gobierno. ¿Hay alternativa en la izquierda oficial? O sea, ¿el PSOE? No. Porque ellos estuvieron antes y no hicieron absolutamente nada por cambiar el marco. ¿En Izquierda Unida? Y Izquierda Unida, a pesar de que tengo buenos amigos en esa formación política, yo lo siento, no se puede hablar de honradez, no se puede hablar de gestión solidaria y apoyar al partido de la corrupción en Extremadura y al partido de la corrupción en Andalucía. Ya sé que el discurso de ellos es para que se hagan política social. En Extremadura no se han subido los impuestos dependientes de la comunidad autónoma de Extremadura y en Andalucía se ha conseguido un decreto para que aquellos pisos que vayan a ser embargados, el usufructo de los pisos, pase a la comunidad autónoma andaluza. Sí, pero eso no justifica. Lo que debería ser la estrategia de Izquierda Unida, si admiten el Consejo, bien, y si no también, es dejar caer esos gobiernos y que se convoquen elecciones. No hay que apoyar a los corruptos, hay que seguir haciendo iniciativas en el Parlamento General, pero no podemos apoyar por que el Partido Popular en Extremadura haga una política más o menos social, con todas las comillas que se quieran, o porque el Partido Socialista Andaluz, PSOE, haga una política más o menos social, con todas las comillas que se quieran, apoyar esos gobiernos. Mientras Izquierda Unida no resuelva esa contradicción, yo tampoco le veo alternativa. Mientras no quiten los casos de prevaricación que han habido en algunos ayuntamientos de Andalucía, no le veo esa alternativa. Puede que crezcan electoralmente, puede que tengan incluso más diputados que en tiempos de Julio Anguita, pero de ahí a ser una alternativa no lo creo. Y aparte de eso, porque el problema en España no es quién vaya a ser primer ministro, el problema en España es quién es el dueño de la finca, quiénes son los poderes reales. No creo que al señor Botín, a las constructoras, a todos los poderes fácticos, a la Iglesia Católica, le haga mucha gracia a alguien que diga, no, bueno, hasta aquí hemos llegado, las reglas del juego van a cambiar, va a haber más control por parte de la ciudadanía, se va a ir a una nueva constitución o se va a hacer que al menos aquellos derechos que garantiza la Constitución no sean papel mojado, que el artículo 14, que no se puede discriminar por razón de nacimiento, sexo o religión o idea política, como está ocurriendo ahora con el Partido Popular, el caso más llamativo es el de la ley de ayuda al embarazo. No creo que estos poderes reales se vayan a permitirlo. Entonces es un problema con solución muy difícil, muy compleja, pero no imposible. Y ahí es donde interviene la ciudadanía, no los partidos políticos. Que Izquierda Unida suba más o suba menos, tampoco cambia mucho las cosas. Es la ciudadanía la que tiene que decir por aquí vamos, y no solo depositando un voto cada 4 años. ¿Qué armas tiene la ciudadanía para movilizarse? Sobre todo la manifestación y la huelga. Si fuéramos capaces de parar
el aparato productivo de esta nación durante una semana, una huelga general indefinida, los políticos ya empezarían a cambiar. Si no hacemos eso, poco vamos a lograr. La iniciativa legislativa popular es una herramienta más, pero no porque vaya a cambiar las leyes, sino porque evidenciará una vez más que las necesidades de la ciudadanía van por un camino y los intereses de la casta política van por otro, que no son coincidentes, que la casta política le dio la espalda a la ciudadanía hace mucho tiempo, pero nosotros, porque somos ingenuos, seguimos creyendo que hay cosas que se pueden conseguir. Por eso digo, ese es el camino. La huelga, la reivindicación, y si hay que parar el aparato productivo, se para. Porque esto, atendiendo a las buenas palabras, atendiendo a la voluntad de diálogo, de la negociación, parece que no. Esta semana ha habido un desgraciado accidente en La Coruña, donde un tren ha descarrilado. Hace unos años, en Valencia, el metro ocurrió lo mismo. A fecha de hoy todavía no sabemos qué pasó en Valencia. Y me imagino que dentro de 5 años tampoco sabremos lo que pasó lo que pasó el día 25 en Santiago. Y siempre se le echará la culpa al eslabón más débil, al operario. Y así están todas y cada una de las cosas. No sabemos qué ha pasado durante estos 30 años en muchas cosas que han afectado a muchos ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos la ciudadanía? La movilización, el parar el aparato productivo, la desobediencia civil, en todos los aspectos. Y cuando estemos organizados y digamos que no, es cuando vamos a tener resultados. Hasta ese momento, si seguimos votando, se seguirán riendo de nosotros. ¿Considera usted que UPyD es un apéndice del Partido Popular? UPyD es alguien que no sabe si está en el gobierno o en la oposición. Unas veces apoya al Partido Popular y otras veces se une a la oposición. Es un partido gaseoso. Yo lo defino como un partido gaseoso que solo tiene una cosa clara. Rosa Díez es la líder y Toni Cantó es el metepatas en Twitter. Esas son las únicas dos cosas que tengo yo claras del UPyD. A veces se une a la oposición para firmar una serie de cosas y otras veces apoya al gobierno, como ha sido en la ley de transparencia, que a pesar de que el señor Rajoy hasta última hora no ha dicho esta boca es mía en el caso de corrupción de Bárcenas, ha estado apoyando al Partido Popular. Que en el tema de la ley verde de educación no se ha comprometido a cambiar esa ley. Parece que están de acuerdo. Pero por otro lado, a veces se manifiestan en contra y apoyan la iniciativa legislativa popular con lo de la dación en pago. Yo por eso no sé lo que es UPyD, no sé si es un partido que apoya al gobierno o que está en contra. Lo que sí tengo claro es que la señora Rosa Díez es su líder y que Toni Cantó es un metepata. Que como se le calienta la tecla cuando coge el Twitter, a ver lo que sale por esa boquita. Realmente el tema de la política es complicado hoy en día ser político, porque ¿cómo lo percibe usted? ¿Es una profesión arriesgada? ¿Cómo la percibe? Arriesgada no lo es, porque si uno comete un delito y es presidente de una comunidad autónoma, como el señor Jaume Mata, o tiene responsabilidades como los responsables de Convergencia y Unió en Cataluña, no les pasa absolutamente nada, o sea, riesgo cero. Usted comete un delito, no pasa nada, usted es aforado, lo juzgará el Supremo está saturado de trabajo, por lo tanto, hasta que se celebre el juicio, pasará mucha agua por el barranco del Guiniguada. Y en el caso de que se celebre el juicio, tampoco se preocupe, que ya vendrá un ministro de Justicia que legislará para que se le reduzca la pena y usted no pase por prisión. O sea que profesión de riesgo, cero. En el que la ética brilla por su ausencia. La corrupción está ahí, las grandes declaraciones, cuando el otro partido es el que comete la prevaricación o le mete mano a la caja, está ahí, pero cuando toca a los míos no pasa nada. Durán Lleida dijo que si se demostraba que Convergencia y Unió había cogido, Unió había cogido €1 de los ITV de Cataluña, él presentaría la dimisión. Yo lo sigo viendo declarando como miembro del Grupo Catalán en el Congreso. Al hijo de Jordi Pujol lo sigo viendo allí. A la Cospedal, que a pesar de si vosotros imagináis que un miembro del Partido Popular tuviese cuenta en Suiza, la sigo viendo en todos los telediarios y encima amenazando.
A Jaume Mata, que tenía 1 año de prisión, se le ha pasado 9 meses. En Telde, ya no digamos, porque nos tenemos aquí. O sea, no es solo diputados. 9 años era, 9 años. Sí, por eso, no 9 solo, años. sí, por eso digo, no son solo diputados, no solo son presidentes de comunidades autónomas, no, hasta los alcaldes. No pasa nada. Ellos viven muy bien, el Supremo se satura y cuando resuelve, ya es tarde, la gente ha olvidado. Ellos juegan con nuestra memoria. Si los casos de corrupción estallasen un mes antes de las elecciones, a lo mejor las cosas cambiaban. Pero como para que las próximas elecciones ocurran serán las europeas, todavía el caso Bárcenas no se ha resuelto. Y si se ha resuelto, ya hay tiempo suficiente para olvidarlo y que ellos se presenten como adalides de la ética, de la justicia y de lo mejor de lo mejor. Y ese es el problema. ¿Que hay políticos honrados? Por supuesto. ¿Que hay gente dentro de los 2 partidos mayoritarios que querrían cambiar las cosas? Supongo que sí, pero lo que tendrían que hacer es, si en los órganos de sus partidos no pueden cambiar las cosas, márchense, denuncien, digan que esto no funciona. Esta semana un ex diputado autonómico del PP decía que a él le daban una cantidad de dinero si aprobaba las obras de Prica en Tenerife. Ya no están políticas, solo hablan cuando ya están fuera. No, ustedes están dentro, ustedes creían en esos partidos, cuenten todo lo que pasaba. Y que caiga quien caiga. Porque dinero que se llevan de la caja de todos es dinero que no aparece después para la sanidad, para la educación, para todas las cosas que nos hacen falta, para la justicia, para infraestructura. Por eso la corrupción es tan peligrosa. En tema de los desahucios, el Partido Popular se puso las pilas desde el momento que empezaron los suicidios. Pues realmente, ¿qué pasa? ¿No lo relacionaban con los desahucios, los suicidios? Se pusieron las pilas solo nominalmente. La ley que tenemos ahora es tan mala como la que teníamos antes. No resuelve el problema, es más, los agrava. Y además caen unas contradicciones flagrantes con los acuerdos que España firma con el resto de la comunidad internacional. España ha firmado acuerdos en que los derechos humanos son inalienables. El derecho a la vivienda es un derecho humano. No se puede sacar a una familia a la calle sin darle una alternativa de alojamiento. Ellos lo están haciendo. Se lo permite su ley de desahucio. Ellos dicen que hay que proteger a la infancia y a la familia. La ley de desahucios actual, la que aprobó el Partido Popular, solo contempla que un desahucio se puede parar hasta si hay niños de 3 años. ¿Qué pasa? ¿Que un niño de 4 años ya es mayor de edad? Entonces, hemos reducido la mayoría de edad a partir de los 4 años. ¿A un niño se le puede considerar ciudadano o sigue siendo niño? Porque según la ley de desahucio puede estar en la calle. Entonces, ¿dónde está ese acuerdo internacional que usted ha firmado de protección de la infancia? ¿Dónde está esa defensa de la familia de la que usted tanto hablaba en la campaña electoral? ¿Dónde está todo eso? Es papel mojado. Esta ley ha empeorado las cosas. Y lo que es peor, llegará un momento en que la ciudadanía podrá demandar a la actual clase política ante el Tribunal de Derechos Humanos, porque lo que están cometiendo es un crimen contra la humanidad. Son criminales, tanto los que han legislado el Partido Popular, son criminales porque atentan contra los derechos humanos, como cómplices al hacer esa ley. Entonces, que cada palo aguante su vela, que no intenten vender humo. Esta ley ha empeorado. Si las recomendaciones de la sentencia europea eran muy sencillas, garanticen en los juzgados que ambas partes están protegidas por la ley. La dación en pago, para que el ciudadano pueda rehacer su vida. Paren los desahucios. En Alemania en invierno no hay desahucios, en Francia en invierno no hay desahucios. La propiedad cumple una función social. Si la función social no está cumpliéndose, el Estado tiene que tener el derecho de protegerla. Sí, el otro día era una vivienda que estaba vacía, que la cogían para hacer botellón, que la estaba ocupando una familia. Estaba realojada una familia con niños, todos ellos a la calle. Y la policía golpeando a los ciudadanos que estaban intentando defender el derecho a la vivienda. Sí, que el Partido Popular no diga que ha mejorado nada, que se han parado los desahucios. Falso. La realidad demuestra que es falso.
El problema que tienen los políticos es que, a pesar de que ellos dicen una serie de cosas y piensan que con decirlo la realidad ha cambiado, la realidad termina apareciendo y esto suda, se impone y les dice en la cara que son unos mentirosos. También aquí en Canarias, bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué papel está haciendo estos desahucios aquí? Una labor increíble y sobre todo de cara a divulgar lo que hacen, ¿no? Sí, no, estos desahucios, igual que la plataforma de afectados por las preferentes, o sea, todos los movimientos sociales están haciendo una labor increíble. Canarias Acción en Red, al darle apoyo y acompañar a los inmigrantes que se han quedado sin tarjeta sanitaria, los de Stop Desahucio parando desahucios no solo en la puerta de la vivienda que va a ser desalojada, sino en los juzgados. Es un trabajo bastante oscuro y que la ciudadanía no conoce. Cuando van a negociar con los bancos, los afectados por las preferentes también negociando continuamente para que se les devuelva el dinero. Pero va a llegar un momento en que si los políticos no cambian el marco de actuación, porque son los que tienen el poder para cambiar ese marco de actuación, la ciudadanía va a coger la calle en medio. Y nos están obligando a que les desobedezcamos. Nos están llevando a una situación en la que no queda otra alternativa que la desobediencia social activa. Que después no se quejen. Porque no se puede... Si yo ahora salgo a la calle y el puesto de fruta de la esquina me lleva una manzana, el frutero va a llamar a la policía y me detendrá. Pero cuando un político privatiza la sanidad, cuando un político privatiza la educación, cuando un político coloca tasas judiciales, ¿qué está haciendo? Robándonos nuestros derechos. ¿Y a él lo meten en la cárcel? ¿Va un policía? No. No. Entonces, al ciudadano, ante la indefensión de los poderes del Estado, no le va a quedar otra que salir a la calle y ya no te obedezco porque no. Porque éticamente tú te has quitado toda autoridad moral que pudieras tener en un momento determinado. La única legitimidad del Estado, si tuviese alguna, que desde mi punto de vista no la tiene, es la legitimidad que da el ejercicio. Cuando ellos se dedican, mediante el ejercicio, a legislar para una minoría de la sociedad tiene todo el derecho y toda la legitimidad para no obedecer esas leyes. Ya para ir finalizando, don José, ¿qué prefiere, un libro de papel o libro digital? Pues está todo el mundo hoy con las nuevas tecnologías, con las redes sociales. Desde el punto de vista de la información, las redes sociales han significado bastante, están significando bastante. Las redes sociales y la información digital tienen lo bueno de la inmediatez. Sabemos casi en el mismo instante en que ocurre un hecho, lo tenemos en nuestro poder. Pero yo soy un romántico. Yo sigo prefiriendo el libro de papel, prefiero el periódico de papel, me gusta su tacto, aunque reconozco que es más lenta la obtención de información. Por lo tanto, situémonos en un término medio, entre lo rápido y lo inmediato de lo digital, pero el análisis más profundo, pausado y sosegado que da la distancia de un día para analizar la realidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche, gracias. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con don José González haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.